Este pañuelo, además de, como digo, de dar fondo a una fotografía o llevar un simple adorno detrás del pantalón, nos sirve una cara algodonada que podemos lavarnos las manos, secarnos por esta parte con un buen resultado. Incluso lo podemos lavar. Yo siempre recomiendo un lavado a mano, nunca a temperaturas extremas ni en puntos de calor. Un agua y jabón neutro y nada más, secado, y no hay que ponerlo directamente al sol. Son tejidos pues muy modernos que pueden dar lugar a encoger e incluso quemarlos. Entonces son prendas delicadas, aunque la parte anterior tenga una zona algodonada con un estampado, la zona posterior o en el reverso son telas muy sensibles. ¿Para qué nos sirve? Pues lo vamos a explicar también. Un pañuelo hanky es algo más que un diseño, es una tradición, una evolución al pañuelo tradicional. Con esto se trata de dar una utilidad al pañuelo antiguo que teníamos, con aire más moderno. Se pretende introducir telas en las que están elaboradas con estampados, algodones, acrílicos, microfibras, como es en este caso. Aquí lo podéis apreciar, un bordado a dos colores. Estos pañuelos tienen una pequeña utilidad, aparte de dar fondo a una fotografía, a nuestro todos los días, como llamamos, everyday carry. Tienen un uso también especial, una zona algodonada y otra zona atrapapolvo, incluso captador de grasa, desengrasante. Lo deja muy limpio, son unas microfibras, ¿veis?, en la que le damos utilidad. El pañuelo en sí tiene una consistencia, por lo menos los que yo hago. Están bordados a dos colores y un cierre para que no se vaya nunca al hilo. Lo demás es una forma muy continuada, como os digo. Aparte de dar esa decoración a las fotografías o adornos, nos sirve principalmente también para una parte que esté mojada o demás, lo podemos limpiar y con el reverso, que es un atrapapolvos, dar en las zonas de máximo cuidado. No nos hace falta mojarlo, ni echar vaho, ni nada. Simplemente con ese tipo de telilla nos vale. Además es que la deja impoluta, libre de huellas, como podéis apreciar. Es dar una pasada y atrapa lo que es el tema de la grasilla o el polvillo, ¿vale? Aparte, de diferentes colores, diferentes texturas. Aparte, nos sirve también para limpiar las lentes. Siempre digo aquí mucho cuidado, ¿vale? Intentar visualizar lo que es los cristales, que no tengan sobre todo arenilla. Si hay arenilla y directamente hacemos esto, lo que hacemos es arañar el cristal. Yo recomiendo pasar una brochilla antes de pelitos y luego matizar con este simple yo me he asegurado antes, y es que las deja impolutas. Las deja impolutas. Aquí lo vemos. Es otro de los usos que se puede dar al
pañuelo, pantallas de móviles, pantallas de iPad. Más que un mero adorno, también tiene su propia utilidad, que es lo que quiero hacer llegar. Bueno, pues con todo esto quería comentaros un poco el porqué de estos hankies, de estos pañuelos. Espero que os haya resuelto algunas pequeñas dudas y próximamente saldrán más modelos. Muchas gracias.